Himno número 228, titulado A Nuestro Padre Dios. Número 228 y número 5 en los himnarios bautistas. Puestos de pie, hermanos, cantamos este precioso himno a nuestro Padre Dios. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en que confío yo, gloria a Él. A nuestro Salvador demos consuelo, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella me lavó, y el cielo me abrió, gloria a Él. Y Espíritu de Dios que llegó a ti mi voz, gloria a ti. Por celestial furor de muestras el amor de Cristo mi Señor, gloria a Él. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad ora la Trinidad, por siempre alaba al Trino Dios. Por favor, hermanos, ocupen sus lugares. Dejo este tiempo para un canto especial por parte del hermano Enrique Collazo. Adelante. Dios los bendiga, hermanos. Este canto yo le puse ahí que agradezco al Señor, pero creo que el hermano Álvaro me había dicho otro nombre. Pero yo creo que todos nos identificamos con este himno. Agradezco al Señor de los cielos el haberme salvado, sí. Agradezco su bondad infinita que me ha hecho tan feliz. Yo no sé qué me hubiera pasado, donde me encontraría hoy. Por su amor y su misericordia soy lo que soy. Sin ti, Señor, ¿qué pasaría? Sin ti, Señor, ¿dónde estaría? Sin ti, Señor, cuánta tristeza. Sin ti, Señor, no soy. Ahora pienso que todas las cosas no son nada sin su amor, que todo es en vano si lo que realizas no es para el Señor. Es por eso que ahora le sirvo con todo mi corazón. No me importa si sufro, si muero, es por su amor.
Sin ti, Señor, ¿dónde estaría? Sin ti, Señor, cuánta tristeza. Sin ti, Señor, no soy. Sin ti, Señor, ¿qué pasaría? Sin ti, Señor, ¿dónde estaría? Sin ti, Señor, cuánta tristeza. Sin ti, Señor, no soy. Sin ti, Señor, no soy. Sin ti, Señor, no Bien, gracias a Dios por los cantos especiales. Ahora tienen el tiempo los niños que estuvieron en la clase en esta mañana. Adelante. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, para tener una lectura en el Salmo 32, por favor. Salmo 32, del versículo 1 al versículo 11. Leeremos alternadamente este salmo, la dicha del perdón. Salmo 32, amén. Dice la palabra de nuestro Dios así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no vuelva a debilitar y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo del tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová te rodea la misericordia. Unidos, por favor. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Bien, ahora tengo yo el privilegio de presentar al predicador.
y es una bendición poder conocer al hermano Eli. Yo le conocí por primera vez en el 2001, cuando él llegó a Ciudad Mante. Siempre que vamos a pasar a otro año, siempre estamos con la expectativa quiénes van a entrar y cuántos van a entrar y de dónde vienen, ¿verdad? Y bueno, ya estaba ahí la lista de quienes iban a venir y decían de Monterrey. Y ¿quién será, verdad? Bueno, ahí conocí a Eli Ávila, y cuando lo vi dije, bueno, él será mi amigo, ¿verdad? Le dije, amigo, vamos a prepararnos para cantar un especial, y todo el tiempo nos preparamos y nunca cantamos. Pero bueno, le dimos chance a que sus hijos cantaran con él, ¿verdad? Adelante, hermano. Señor les bendiga, hermanos. No me acordaba de eso, pero sí es cierto, ¿verdad? Gracias a Dios porque sí, veo muchos conocidos, les digo, Héctor fue un buen amigo ahí en el seminario. Seguimos siendo, ¿verdad? No, que a veces por la distancia no podemos vernos, y Chávez, ¿verdad? Su esposa es de la misma generación, ¿verdad? Que su servidor, y también una bendición verles, hermanos, y gracias, de verdad, yo estoy contento y agradecido con Dios por esta oportunidad, hermanos, de poder compartir la palabra de Dios. Vamos a la Biblia, por favor. Lucas es un pasaje bien conocido, en Lucas capítulo 10. Muy rica la fruta, ¿verdad, hermanos? Se bastante la fruta. Gracias, hermanos, de aquí de la iglesia. Lucas 10. Vamos a leer del versículo 25 al versículo 37, de una forma alternada, por favor, hermanos. Lucas 10, del 25 al 37. Vamos a leerlo alternadamente. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Yo comienzo, dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, entregándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose los dos levitas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Todos? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí escuchando tu palabra. Gracias por los cantos, Señor, de cantos especiales, todo lo que hemos oído, Señor, que también edifica nuestras vidas. Nos gozamos, Señor, con esto, y rogamos, Padre, que tú nos hables a través de tu palabra y que, Señor, nos des la fortaleza que necesitamos para ser oidores y hacedores de tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. En Cristo Jesús nos dejamos en tus manos. Amén. Es un pasaje, hermanos, que me imagino la mayoría de ustedes ha escuchado, el buen samaritano, ¿verdad? Una parábola muy interesante, y que el Señor Jesucristo, noten ahí en el versículo 25, está con este hombre. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré
la vida eterna. Dice la palabra del Señor, hermanos, que no era cualquier persona la que le estaba haciendo preguntas al Señor Jesucristo. O sea, no era una persona que no conocía, no era una persona que al fin y al cabo podríamos decir era ignorante. Dice la Biblia, hermanos, que era un intérprete de la ley. ¿Qué significa esto, hermanos? Este hombre conocía la palabra, conocía la ley. Y la misma palabra del Señor, Lucas, discierne esta actitud, porque dice ahí, hermanos, que se levantó y dijo para probarle. Y la pregunta es, ¿haciendo qué cosa, maestro? Le daré la vida eterna. Es bien interesante, hermanos, este asunto de las preguntas. Si ustedes lo han escuchado o lo visto en la Biblia, cómo nuestro Señor Jesucristo utilizaba las preguntas de una forma muy interesante, ¿verdad? Contestaba muchas veces a las personas con una pregunta, y siempre, hermanos, podemos entender que las preguntas bien puestas en su debido lugar van a ser también cosas muy grandes, porque en aquella ocasión recordarán cuando el Señor Jesucristo le preguntaron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Verdad? Y el Señor les pregunta, bueno, díganme ustedes también, ¿de quién era el bautismo? ¿Verdad? Contesten una pregunta, ¿de quién era el bautismo? ¿De Juan o de los hombres? Y solitos, hermanos, solitos se hicieron del delito y ya no contestaron, ¿verdad? Y dijeron, no sabemos, no, sí sabían, pero no quisieron contestar. Y Jesús les dice, tampoco yo les contestaré, ¿verdad? Entonces, las preguntas siempre, hermanos, puntuales y en su debido lugar, van a ser cosas muy interesantes. También a veces llegarán a nuestra vida personas que hacen preguntas, hermanos. Como pastores, no sé si a ustedes les ha tocado que algún hermano hace una pregunta y uno tiene que estar bien alerta, hermanos, porque ¿con qué sentido está haciendo la pregunta? Porque puede ser para justificarse, así como este hombre. Una pregunta para, el pastor casi me dio permiso de hacer esto. Entonces uno tiene que estar bien alerta, hermanos, cuando también alguien llega a hacernos una pregunta, algo por el estilo, es saber pues cuál será la intención exacta de esta persona. Y le repito, tiene que ver mucho con el discernimiento que el Señor nos ha dado, por supuesto a través de su palabra, del estudio y de lo que podamos ver en la persona en sus contestaciones. Pero el Señor Jesucristo nos hace entender que aquí hay una persona que está buscando no heredar la vida eterna, hermanos, porque ese no es su objetivo. La pregunta es, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero ese no era su objetivo, hermanos. ¿Su objetivo cuál era? La Biblia lo dice más adelante en el versículo número 29. Lean el 29, ¿cómo dice, hermanos? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Muy bien, ¿cuál era el sentido de este hombre, hermanos? ¿Ser salvo? No, no era ser salvo, dice justificarse a sí mismo. Y esto es bien tremendo porque recordamos nada más, no voy a repetir lo que ya enseñamos, pero recordamos, el intérprete de la ley es de las personas más preparadas en la palabra de Dios. Él conoce la respuesta, pero él está buscando una justificación. Ahorita vamos a ver, hermanos, qué era lo que quería justificar. Entonces, dice aquí, hermanos, también en el versículo 26, dice, y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él sabe que conoce la ley, él sabe que conoce la respuesta y le hace esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo lees? Muy interesante también nosotros, hermanos, ¿cómo leemos? ¿O para qué leemos? ¿Verdad? A veces podríamos estar preparándonos o estudiando para, no sé, ser mejores predicadores. No está mal del todo, pero recuerden, hermanos, que siempre la meta es cambiar las vidas, crecer. Algo que podemos entender a la luz de la Escritura es que nunca debemos dejar de crecer, hermanos. Cuando usted piensa que yo ya estoy hecho y derecho, ¿verdad? O dice por ahí alguien, ¿verdad? Soy así me voy a morir, ¿verdad? Dice un himno por ahí, no es el himno, ¿verdad? Es una canción. Dice, soy así me voy a morir. Y eso es, muchas veces, hermanos, aunque no directamente, sí inconscientemente así podríamos pensar nosotros. A veces nuestra esposa o nuestra pareja pues es que tú eres así. Bueno, así soy y me aguantas, ¿verdad? Y a ver cómo te va. No. La Biblia nos enseña que uno de los propósitos, hermanos, por el cual Dios nos dejó su palabra, dice, creciendo en la obra del Señor. Siempre. No puede usted dejar de crecer. No puede usted dejar de cambiar. De hecho, si usted se pone a pensar, haga un autoexamen ahorita rápido. Si usted es el mismo de hace un año, hermano, usted está fracasando. Porque la meta es crecer.
¿Has crecido? Yo me convertí a los 15 años, hermanos, y la verdad, mi vocabulario no era muy, ¿cómo les diré? Correcto, ¿verdad? No era muy correcto, hablaba muy mal, muchas palabras malsonantes y groserías y cosas, porque así es uno en el mundo, hermanos. Cuando me convierto a los 15 años, la Biblia, hermanos, a través de aquellos que predicaban, me enseñaron que yo tenía que cambiar eso. Entonces fui dejando esas palabras no correctas, ¿verdad? Y ya no podemos hablar o decir pecados, hermanos, malos hábitos, todo eso. Todos tenemos cosas que cambiar, pero la pregunta es ¿cómo lees? ¿Lees para cambiar? ¿Lees para crecer? No seas el mismo de hace un año. Tienes que crecer, tienes que avanzar, tienes que seguir adelante para la gloria del Señor. Este hombre, tanto este intérprete como la mayoría de los fariseos y escribas, recuerden que ellos sentían, hermanos, que eran la gran cosa. Ellos sentían que eran lo máximo, así se sentían ellos, porque conocían la ley de memoria, hermanos. Entonces ellos pensaban que eran lo mejor que podía haber y que aquellos que no eran como ellos estaban mal y no merecían ni siquiera un poco de la atención de estos que estaban bien preparados. Entonces este intérprete de la ley llega con el afán de justificarse, y le repito, ¿qué era lo que querían justificar, hermanos? Él no quería justificar para saber quién amar, sino él quería saber a quién no amar. Y ahorita lo vamos a ver con la actitud de este hombre. Pero por eso Jesucristo le dice, bueno, ¿cómo lees? ¿Qué es lo que está escrito? Versículo 27, aquel hombre contesta correctamente. Lean el 27, hermanos, ¿cómo dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, que este hombre, hermanos, tiene la respuesta correcta. Esta pregunta, si ustedes lo notan, la mayoría, Jesús cuando hace esta pregunta, contestan lo mismo, porque no es la única ocasión que pasa. Y todos contestan esto: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo, que era ¿qué podemos decir, hermanos? Que es el resumen de la ley, ¿no? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y de verdad, hermanos, cuando hablamos del amor, por ser creyentes pensamos que automáticamente somos las personas más amorosas del mundo. ¿Así es, hermanos? No es cierto. Si somos honestos, no es cierto, hermanos. Debería serlo, ¿no? Pero batallamos para amar. Y es un punto, hermanos, muy crítico, muy de mucha responsabilidad, donde a veces nosotros asumimos que amamos simple y sencillamente por estar escudriñando la Biblia, por orar, o porque enseñamos la Biblia. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Ahorita vamos a ver. El Señor Jesucristo dice, pon atención, dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. En esto, dijo Jesús, se resume toda la ley. De aquellos que no pudieron guardar, hermanos, la ley, la Biblia dice a los creyentes cómo hacerlo. Dice, ama. Y por eso la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de pecados o todas las faltas. Los dos son correctos, porque las dos las dice la Biblia. Pero el amor es un punto tan, de verdad, hermanos, tan lleno de grandes cosas, que le repito, a veces asumimos que estamos amando y nos podría estar pasando como a este intérprete, buscando a quien no amar. Este hombre, hermanos, tenía la respuesta correcta, exactamente como nosotros los creyentes tenemos las respuestas correctas. ¿Alguna vez has hablado con un testigo de Jehová? ¿Quién gana? No, nunca gana nadie, ¿verdad? Pero ¿quién tiene la razón? La palabra de Dios. Me ha tocado hablar de todo este tipo de sectas y religiones. Muchas veces no llega uno a nada, pero uno se va contento. Ay, le puse un baile, ¿verdad? Con la Escritura, ¿verdad? Le puse una barrera. ¿Y la Biblia qué nos dice? Deberías aprender a amar, dice la Biblia. Y entonces uno se queda, ¿qué estoy haciendo? Digo, yo estoy hablando por mí, hermanos. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo estoy hablando de mí. Que a veces uno asume, ¿verdad?, que está haciendo las cosas para Dios, pero el Señor dice, oye, ama a Dios y ama a tu prójimo. Entonces son puntos, hermanos, donde a veces podríamos perdernos o irnos
Por otro lado, cuando esta persona tiene la respuesta correcta, el problema de esta persona, hermanos, es que está más interesado en tener la razón que en obedecer lo que Dios dice. Y nosotros podríamos caer en este error. A veces estamos más interesados en aprender para tener la razón que en obedecer lo que la Biblia nos está diciendo. Y le repito, es un punto donde uno puede perderse, donde uno podría asumir que está haciendo bien las cosas y no. Ahorita vamos a verlo un poquito más a fondo, hermanos, para tratar de dejarlo bien plasmado. Entonces, cuando amamos al prójimo, hermanos, cuando amamos a Dios, pero la Biblia nos enseña, si amas a tu prójimo, amas a Dios. Son dos puntos bien interesantes. ¿No dice la Biblia ya en 1 de Juan? Dice, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no ves, a quien no has visto? Dice, y aborreces a tu hermano a quien sí vemos. ¿Amas a Dios? Sí, hermano, yo amo a Dios. Pero este hermano, hombre, es que no sabe cómo es bien cemento, ¿no? Momento, ¿qué dice la Biblia? ¿Amas a Dios? Sí, yo amo a Dios con todo mi corazón, sí. Oye, y aquel vecino que es bien... No, ese ni va a ser salvo. A veces así somos, hermano. Entonces es un punto donde, le repito, la Biblia está llamando la atención y le está enseñando a este hombre algo tan grande, diciéndole, estás contestando correctamente. Versículo 28, y le dijo, bien has respondido. ¿Qué más? Haz esto y vivirás. Y no es, quiero que entendamos, no es la clave o una fórmula para ser salvo, no. Le está diciendo, si tú te hallas haciendo esto, significa que eres salvo. Recuerden, hermanos, que las buenas obras son la evidencia de que somos salvos. ¿Es cierto? Amén. ¿Somos salvos? Pues debería de haber evidencia. Porque la mayoría de nosotros nos brincamos al versículo 10. ¿Cuántos saben Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don, no por obras, y ahí nos quedamos. Pero ¿qué dice el 10? Porque somos hechura suya, creados para... ¿Y dónde están las buenas obras? ¿Dónde están? La Biblia dice, bueno, haz esto y vivirás, claro. La evidencia de que realmente eres creyente. Y nosotros, hermanos, estamos en esta misma lucha que tiene el intérprete, donde a veces podríamos estar amando a nuestra manera. O querer amar a nuestra manera. ¿Cuántos tienen esposa? ¿Esposo? Bien. Varones, si nuestra esposa le decimos que la amamos, yo le digo a mi esposa, te amo, ¿verdad? Todos los días. Pero no le doy para el gasto, la maltrato, la golpeo, le hablo mal, dice la Biblia, ásperamente. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿la amo? Pero yo digo que la amo. Sí, pero tus obras dicen lo contrario. El problema muchas veces de nosotros, hermanos, es que queremos amar a Dios. Ya no decimos ni de los incrédulos, que la mayoría quiere ser salvo a su manera, ¿verdad? Yo una vez le estaba platicando a una persona, ¿verdad? Y dije, es así. Dice, es un regalo. Y dije, sí, es gratis. Sí, es gratis. Dice, yo no creo. Es de verdad, le duele eso porque te está diciendo la Biblia que es gratis. Yo no creo. Yo creo que debe haber algo más. No cree lo que Dios dice. Nosotros, hermanos, podríamos estar amando a Dios. ¿Amas a Dios? Sí, hermano, yo amo a Dios. Dice la Biblia, y ustedes lo saben, ya no lo vamos a abrir, Juan, que es Juan, bueno, por ahí lo tengo escrito, ¿verdad? Dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que te sepas todos los libros de la Biblia, en que sepas todo proverbio. ¿Qué dice la Biblia? En que os améis los unos a los otros. ¿Y existe ese grande amor ferviente entre los creyentes? No me digo. Porque cuando hablamos de amor, de verdad, hermanos, es uno de los temas tan complicados para mí, de verdad. Los que me conocen de hace mucho tiempo, yo soy una persona difícil para amar y probablemente de amar, hermanos. ¿Por qué? Porque, no sé, es creo que un mal en el cual el Señor me ha enseñado a mí que tengo que crecer. Y mi esposa también me imagino que lo ha visto, ¿verdad? Porque a mí si mi esposa me habla, yo estoy bien, y si no me habla también, así era antes.
Y no es así, ¿verdad? La Biblia me enseña que yo debo depender también, no soy yo solo. Debo depender de Dios en primer lugar y que dependemos los unos de los otros, hermanos, porque somos miembros de un cuerpo. Y a veces uno piensa que puede hacer la obra de Dios solo. Falta de amor. Falta de amor. Y yo les repito, Dios me ha hecho crecer en este ámbito porque yo la verdad sí pensaba, yo no necesito de nadie. Era de las personas que tienes amigos, no. Y no te duele, no, yo soy feliz sin amigos. Porque era muy, ¿cómo le diré? Muy, no ermitaño, sino autosuficiente, esa es la palabra. Malamente. Porque hermanos no debemos de ser autosuficientes. La Biblia dice que necesitamos de los demás. Dice, puede ser un ojo, puede ser una mano, puede ser una oreja, puede ser, pero necesitas de los demás. Pero para esto y usarlo bien, hermanos, se necesita amor. Y es un punto donde la verdad muchos podríamos estar batallando, hermanos. Batallando. Les digo en lo personal, no son cosas sencillas, pienso yo, de predicar. Pero ¿quién nos habla del amor? ¿Sí han leído Primera de Juan? ¿A quién le conocemos como el apóstol del amor? ¿Y quién era Juan? ¿Se acuerdan del Boanerges? Ese Juan era tremendo, era junto con su hermano, con Jacobo, ¿verdad? Van por ahí a una ciudad, no reciben al Señor Jesucristo. Señor, ¿quieres que oremos ahorita? Desciende fuego y los consumimos. Dice, espérense, tranquilos. Yo ya quería matar gente. ¿Alguna vez has mandado al infierno a alguien? No quiso, ¿verdad? Se puso bravo y tú, bueno, pues vete al infierno entonces, ¿verdad? Porque no quiso escucharle la palabra. Sí, creyentes así. Pero la Biblia nos dice, calmados. Pero lo más impresionante e impactante, lo que les he dicho, cuando tenemos al apóstol Juan, un Boanerges, un hijo del trueno, tremendo, con un carácter de verdad, hermanos, muy, muy difícil. El Señor Jesucristo, de verdad, yo creo, dice uno, figuradamente le sacaban canas al Señor, ¿verdad? Porque decían, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ya andaban matando a la gente. Dice, calmados. Y luego vemos a un Juan hablando del amor. Y uno dice, oye, como que no, no, sí, ya había cambiado Juan. Amén. Entonces, este es el punto donde nosotros tenemos que luchar, hermanos, donde el Señor nos dice, bien, haz esto y vivirás. O sea, practícalo, lucha, no es algo sencillo, pero es parte de lo que yo te he dejado para que nosotros podamos, hermanos, practicar correctamente el amor bíblico, hermanos. Nosotros podríamos pensar que lo estamos haciendo, pero si analizamos bien nuestras vidas, pues tal vez nos llevaríamos, no estoy diciendo que así sea, digo, tal vez nos llevaríamos algo diferente. Versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿y quién? Dijo Jesús, perdón, ¿y quién es mi prójimo? Ah, Señor, pues esto tengo que hacer. El Señor dice, haz esto y vivirás. Dice, sí, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Sabía él quién era su prójimo? Sí, no, él sabía. Pero aquí hay un asunto bien interesante con el Señor Jesús, porque el Señor Jesucristo, y no digo que esté mal, el Señor Jesucristo generalmente no hablaba por conceptos. O sea, él no decía, bueno, vamos a hablar del amor. El amor es sufrido, es benigno, nos está dando el concepto, ¿no? Como lo hace el apóstol Juan correctamente. Pero el Señor Jesucristo generalmente decía, bueno, voy a contarles una historia. Y empezaba, ¿verdad? Empezaba a hablar de una historia y envolvía a la gente, ¿no? Y a veces los acorralaba, los arrinconaba de tal forma que la persona no tuviera dónde hacerse. Y aquí es uno de esos casos, donde dice, bueno, Señor, está bien todo eso que tú dices, pero ¿quién es mi prójimo? O sea, ¿cómo le hago? Quiero saber quién es mi prójimo. Y entonces el Señor Jesucristo les dice en el versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, a los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. El Señor Jesucristo les empieza a hablar de una historia, hermanos, tan tremenda, donde le dice, miren, hay una historia, le empieza a decir a él, aunque hay mucha gente ahí escuchando. Dice, un hombre descendía de Jerusalén, dice, que cayó en manos de ladrones, le despojaron, lo hirieron, lo dejaron medio muerto. Y luego lo que sigue, 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. O sea, ya hemos estado hablando de los sacerdotes, ¿no? Esta gente religiosa que conoce mucho. Pero dice que lo vio
y pasó de largo. Y aquí hay algo, porque a lo mejor alguien diría, no hermano, es que la ley decía que si alguien tocaba a un muerto, ¿qué pasaba? Era inmundo. Este sacerdote tenía presumiblemente que ministrar y no quería él contaminarse. Al momento, dice el versículo 31, aconteció que ¿qué? Que descendió. Muy bien. Cuando dice descendió la Biblia, ¿a qué se refiere, hermanos? Que él ya venía de Jerusalén. Nadie desciende a Jerusalén. Jerusalén está en alto. Entonces, cuando dice descendió, es que ya venía de Jerusalén. Que si le tocaba ministrar, pues ya había ministrado. Por eso dice, un sacerdote dice, descendió. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Pero dice la Biblia también ahí, por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. O sea, a propósito, él tenía la forma de ayudarle, y lo entendemos, conocemos la historia, pero no quiso hacerlo. ¿Cuál fue la razón, hermanos? No lo sabemos. La Biblia además dice que era un sacerdote. Probablemente, hermanos, la religiosidad, este asunto que el cual hemos estado tocando, sean ese tipo de cosas que a veces nosotros pensamos, hermanos, que podemos justificarnos, incluso con la Biblia. No me digan, pero ¿alguien ha usado la Biblia para justificarse? Yo les voy a ser honesto, yo sí, hermanos. En ocasiones, desafortunadamente, hermanos, cuando conocemos la Escritura, podríamos usar la Biblia hasta para justificar algo que no debería ser justificable. Hablarle mal a una persona, pensando que tenemos la razón, tratando mal a un miembro de iglesia, a otro consiervo. Y le repito, yo creo que nadie estamos exentos de esto. Pero a veces hasta la Biblia usamos. No, ¿por qué no tienes compañerismo con aquel hermano? No, es que tú no lo conoces, es bien tremendo. Y la Biblia dice que me debo alejar de esas personas. La Biblia dice que debemos amar. No estoy diciendo que cambies de doctrina ni que vas a amar toda la doctrina. No. Estamos hablando de las personas, ¿correcto? Una cosa son las personas, otra cosa es la doctrina. La Biblia nos enseña a amar a todas las personas. Amarás a tu Dios y a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Todas las personas. ¿Cuál era el problema aquí? Ustedes saben cuál era el problema, porque déjenme leer lo que sigue. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un ¿qué, hermanos? Aquí está el problema. ¿Por qué está el problema aquí? Porque los judíos y los samaritanos no se llevan, se caen mal, se aborrecen. Peor aún, los judíos no tomaban en cuenta a los samaritanos como personas, como seres humanos. Para los judíos, los samaritanos eran perros, hermanos, animales. ¿Nota hasta dónde llegaba? ¿Y qué decía la ley de los judíos? Amarás a tu prójimo. ¿Y qué decían ellos? No, pero a ellos no. Y usaban la ley para justificarse. ¿Por qué no? No, es que luego me contamino con ellos. Jesucristo, a propósito, nuestro Señor, tocó a un leproso. ¿Sí lo han leído? ¿Qué pasaba cuando alguien tocaba a un leproso? Quedaba inmundo, hermanos. Pues Jesús los tocó. Claro, estamos hablando de Dios, por supuesto, el Hijo de Dios. Claro que sí. Pero Él nos está enseñando algo. A veces nosotros pensamos, no, hombre, es que ese no me voy a contaminar con ese hermano que está medio raro, no sé qué. No. Un momento, dice la Biblia, amarás. Y les repito, hermanos, no es sencillo. Estoy diciendo porque esto el Señor lo ha estado trabajando y sigue trabajando en mí. No digo que ya estoy bien hecho en el amor. No, Dios sigue trabajando estas cosas en mí. A veces no quiero amar a alguien. ¿Algunos tienen un vecino incómodo? Creo que no están es una vecinita que de veras, no, hombre, tremenda. Y eso es que le echa la basura. ¿Y les ha tocado? Echa la basura, te avienta pañales, no, hombre, de todo, ¿verdad? Y pusimos una cerca para limitar ahí el área del templo y todo esto. Bueno, pues yo creo de enojada empezó a quemar y no sé, quema hasta llanta, quema todo, ¿verdad? Y le hizo un agujero a la malla ciclónica de ahí,
pues tuvimos que ponerle un parche, ¿verdad? Porque, y un problemita siempre de este tipo, y no, hombre, a veces uno como Boanerge, ¿verdad? Señor, ¿te la llevas o te la mando? No, pero no, dice el Señor, amarás a tu prójimo. Sí, yo creo a lo mejor algunos tienen, no le va a pasar, porque esto lo enseñé en una iglesia en un aniversario, y me acuerdo que se acerca un hermano, y va con dos hermanos, una hermana y un hermano, y dice, oiga hermano, yo soy el vecino de ellos dos. Dice, pero mi vecina me cae muy bien, mi vecino también. Dice, no seré yo, ¿verdad? El incómodo, ¿verdad? Y dije, pues no sé, ¿verdad? Hay que preguntarle a ellos. Espero que no te pase así, ¿verdad? O sea, que no seas tú el incómodo. Bueno, pero siempre hay un vecinito por ahí. El asunto es que un día, me acuerdo, que tuvimos alguna vez, yo cometí el error de decirle algo, y pues se enojó y se puso feo el asunto. Entonces, fue un error mío, la verdad, yo lo reconozco. No debí haber dicho nada. El asunto es, hermanos, que pues así cuando uno pelea con alguien o tiene un roce, no es verdad que a veces es difícil hasta saludar a la persona, ¿verdad? Ay, ahí viene esta persona y queremos como que sacarle la vuelta. ¿Sí les ha pasado? No, ¿verdad? Aquí no pasa eso. Estoy en un área diferente. Bueno, déjenme platicarles algo rápido, ¿verdad? Cuando lee uno la Biblia, dice que una de las formas en que trabaja el león rugiente. ¿Saben por qué se llama león rugiente? Porque ruge. Y decía un hermano algo que a mí me pegó. Decía, cuando nos ruge el león. Y hablaba de saludarse, que a veces vamos saludando a todos, ¿verdad? Ay, no me cae bien. Y agarra una vuelta, ¿verdad? Agarra uno como comba, ¿verdad? Así como que no lo quiere. Y lo pasas por él. ¿Te ha pasado? No, ¿verdad? Que no te ruja el león, dijo ese hermano. Que no te ruja. Cuando no queremos, ¿verdad? No queremos saludar a ese hermanito incómodo o ese pastor con quien no me llevo bien. Es que hay algunos que rugen como león. Pero eso ya es otro aspecto, ¿verdad? Que no ruja como león, bueno, ¿no? Pero de veras, que eso podríamos aplicarlo, ¿verdad? Al olor gratis. Muy bien, pero cuando nos ruge el león, que no queremos saludar a alguien, de veras, hermanos, de verdad. Y yo me acuerdo que con esta vecinita estaba este asunto así, y un día estaba ensayando con un hermano que iba a cantar, yo estaba ahí tocando el piano, y fue el hermano a ensayar, y estábamos, y ella, la vecina tenía un techito así, que de hecho mi esposa ya había dicho, ese techito está bien mal hecho, y ella ahí cocinaba sus frijoles y todo eso, y se vino al norte, no sé cuántos han ido allá a Jico, ¿verdad? Se vienen los nortes, pero sabrosos, ¿verdad? De allá en Victoria, todos esos son nortea, pero bien bonito. Y estábamos ensayando y se oyó un golpe, hermanos, un golpazo, pero tremendo. Entonces, estaba ensayando y cuando vimos el golpe, todos nos detuvimos, ¿verdad? Y yo reaccioné, me acordé del techito de la vecina, que salgo corriendo, hermano, salí corriendo. El otro hermano estaba un poquito más llenito, quería seguirme el paso, pero no, ya se quedó atrás, ¿verdad? Y salí corriendo y cuando llegué, yo oía llorar a una niña. La vecina tiene una niña y dije, ya pasó algo malo. Entonces yo salí corriendo, hermanos, y corrí. Y cuando llego ahí a la puerta de la vecina, la veo a ella llorando con su niña. Se les cayó, pero ella empezó a oír el ruido cuando se estaba cayendo el techo. Y se alcanzó a salir, hermanos, y cayó, pero estuvo feo el golpe de ese techo. Entonces yo dije, pues si aquí hay necesidad de llevar a alguien porque ella no tiene automóvil, nada, de llevar a alguien a curar, no sé. Fue mi primera reacción, no sé por qué, porque yo creo que si lo hubiera pensado no hubiera ido, ¿no? De veras. Y yo hice esto y ella voltea, me mira llorando y dice, gracias, hermano. Nadie más de los vecinos fue a ver qué había pasado, nadie. Porque les repito, es un poco incómodo. El asunto es, hermanos, que a veces una actitud puede hacer la diferencia de amor. De ahí para allá, hermanos, esta vecina a veces hasta ha barrido nuestro lugar, ¿verdad? Antes que nos echaba la basura y todo eso, no, ha cambiado, ya no quema ahí, cambió su lugar de quemar las cosas en otro lugar. Y yo creo honestamente, hermanos, que uno puede marcar la diferencia como hijo de Dios. La Biblia nos llama a amar. ¿Hay en la Biblia condiciones para amar? ¿Encuentran condiciones para amar? Dice la Biblia, amaos los unos a los otros y perdonaos los unos a los otros de la manera que Cristo
¿Nos perdonó con condiciones el Señor? No. Ni una. Porque no estaríamos aquí, ¿verdad? Si fuera con condiciones. Cristo nos perdonó y nos amó así. Amén. ¿Hay condiciones para que nosotros amemos? La Biblia dice, ama. Entonces yo, y yo creo que ustedes también lo que aman, podemos pensar en aquella persona que nos es difícil y tratando de, a veces, de justificarnos, como este intérprete que decía, pero el Señor a propósito, ¿a quién pone de héroe de la historia? A la persona que menos querían ver ellos, a un samaritano. Dice, pero un samaritano, en el versículo 33, que iba camino, vino cerca de él y viéndole, ¿qué más, hermanos? Fue movido a misericordia. Una frase que solo vas a encontrar por lo menos unas 3-4 ocasiones en los evangelios y que todas tienen que ver con el Señor. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? El Señor, el Padre, fue movido a misericordia. Aquí, este hombre, el samaritano, fue movido a misericordia. Eso es algo que el Señor hizo. Nosotros, hermanos, muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados, y el Señor, movido a misericordia, envió a nuestro Señor Jesucristo para morir por nosotros y perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La misericordia que mencionaba ahorita el hermano, la misma palabra, misericordia, significa amor a la miseria. Tener amor a la miseria, como exactamente Dios la tuvo hacia nosotros. Una persona me decía, no, hombre, esa persona nunca va a venir a la iglesia, dijo así. Era su hermana, era un joven, ¿verdad? Y llegó, y era hasta más fiel que él. Sí, suele suceder, hasta en la Biblia, ¿no? Tenemos a Pedro y a Andrés. ¿Quién se quedó? Pedro. ¿Quién fue primero? Andrés. Así pasa, ¿no, hermano? Alguien nos llevó y el que nos llevó ya ni va, pero tú te quedaste ahí. Así pasa muchas veces. Pero la Biblia nos enseña que es amor a la miseria. El Señor nos tuvo amor, fue movido a misericordia, exactamente como el samaritano. Y dice el 34, y acercándose, aquí nos habla del amor, vendó sus heridas, echándoles aceite. Vendar las heridas, hermanos. Recuerden que ustedes y yo teníamos heridas de pecado, ¿no? Y también conocemos personas que tienen heridas, se están divorciando, están en pecado, otros hijos en drogas, tantas cosas, están heridos. Dice que ¿qué hizo el samaritano? Exactamente lo que hizo Jesucristo, hermanos. Vendó. Número 1, se acercó. Número 2, vendó sus heridas. 3, echó aceite. ¿Sí sabe que el cuadro que nos da aquí con el aceite, hermanos? ¿Sí sabe quién es el cuadro del aceite en la Biblia? El Espíritu Santo, dice la Biblia, y vino, un cuadro también muy precioso de la sangre de Jesucristo, siempre dentro de su debido contexto. Dice el 34, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Lean el versículo 35, ¿cómo dice el 35, hermanos? Otro día París sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. Muy bien. Noten lo que dice ahí, hermanos, que el otro día saca el dinero, se lo da al mesonero y luego todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. Cuando alguien ama, la generosidad fluye. ¿No es verdad que tenemos un Dios generoso? La pregunta es, ¿nosotros somos generosos? Mejor no contestamos. Porque a veces nos falta generosidad. Me acuerdo que prediqué esto, hermanos, en una UPBG, allá con los pastores del Golfo. Soy un poco así medio recio, ¿verdad? Pastores del Golfo, ¿verdad? Pero eran pastores, ¿verdad? Y también los de norte, ¿verdad? Bueno, pero no me echaron problema. Y les predicaba y les decía yo que a veces nos toca, porque a mí me ha tocado, digo, hermanos, hay que aprender a ser generosos. Digo, me dio mucha vergüenza una vez que invitamos a alguien en una iglesia, a una reunión de pastores, invitamos a alguien a enseñar, y a la hora de la comida nos pasaron, y no estoy diciendo para que eso pase aquí, no, hermano, miren, a la hora de la comida nos subieron nuestro plato, y usted, ¿cuántos pastores hay aquí? Levanten la mano, ¿cuántos pastores hay aquí? ¿Los pastores somos de buen diente, sí o no? La mayoría de los pastores somos de muy buen diente, no me digan que no, hermanos. ¿Cuántos dobletean? Yo soy de los que dobletean, la verdad.
La mayoría. A lo mejor algunos ya no por salud, pero en sus tiempos más jóvenes, ¿a poco no les echaban hasta tres platillos? Sí, la verdad. Que los pastores somos de buen comer, en pocas palabras. Eso uno tiene que saberlo, que es un pastor quien invita. Estábamos comiendo y nos llevaron ahí medio kilo de tortillas. Y luego cuando estábamos ahí, el pastor invitado que estaba predicando, estaba platicando con él y dice, ¿quiere más, hermano? Sí. Y yo me quedé así medio nervioso, ¿verdad? Porque sabía que no había mucho, no habían hecho mucho, ¿verdad? Entonces, no, hombre, se le hicieron bien tardar, no sé si al último le fueron a hacer algo, pero las tortillas fueron y nos las quitaron para ponerse a la otra mesa, ¿verdad? O sea, querían que las tortillas quedaran exactas, ¿verdad? Que no sobraran ni quedara nada. ¿Sí? Yo dentro de mí sí me molesté y dije, hermano, no está bien eso. El asunto es ser generoso. Cuando estamos invitando así, el asunto es ser generoso. Y yo le dije, eso de quitar la tortilla y llevársela para otro, le digo, no, que sobre. Y me acuerdo mucho de eso porque cuando yo les dije eso, el hermano de allá de donde estábamos en Tuxpan, no hombre, casi me ponía 3 kilos de tortilla por andar hablando, ¿verdad? Y me dijo, ahora le falta tortilla, me dijo. No era el punto, ¿verdad? Pero yo vi que el corazón de ese hermano era un hermano muy grande, creo que todavía vive, ¿verdad, hermano? Muy grande. Y él cuando oyó el mensaje, yo me acuerdo que al final él lloró por ese asunto de la generosidad. Y entonces él se esforzó mucho, y yo vi ese esfuerzo y todos los hermanos salieron muy contentos y al final de ese compañerismo. Pero es que a veces a nosotros nos falta entender, hermanos, que tenemos un Dios generoso. Pero cuando tú tienes amor y amas, la generosidad fluye. ¿Qué le dice este hombre al mesonero? Cuídamelo. Y todavía le deja ahí, dice, y si se pasa de la cuenta que te estoy dando, no te preocupes, yo te lo voy a pagar. Cuando hay amor, hermanos, se nota la generosidad también. Y es un punto donde a veces, ¿saben por qué somos reconocidos los bautistas? ¿No saben, hermanos? Somos reconocidos porque somos, ¿cómo dijo ahorita, no? Roñosos. Dijo ahorita el hermano, no soy yo. Ya dice el hermano. Tacaños, roñosos, ¿qué más dijo el hermano? Ávaros, no, hombre, un montón que dijeron, ay, me hizo sentir así, hermano, que no sé si es cierto. Sí, entonces, dice que, dije avaro, no, dice por ahí en la Biblia, hermanos, que el Señor se dio a sí mismo todo, y que por su pobreza nosotros nos fuimos enriquecidos, ¿no es cierto? Por la pobreza de Él. Deberíamos de ser los más generosos del mundo, porque tenemos la verdad. Tenemos a Jesucristo, hermanos. Debemos ser los más generosos. Hasta chistes dicen de los bautistas, ¿verdad? Va el bautista predicando, ¿sí se lo sabe? Y lo va persiguiendo a uno y no, hombre, el otro dice, no, ya estuvo, ya me cayó gordo este bautista porque quería hablarle de Cristo. Y les da un balazo en el hombro. Y va, pero él sigue, ¿verdad? Va detrás de él. Y le da un balazo en el otro hombro, hermano. Pero el bautista sigue detrás de él. Le dan una pierna, va cojeando, le dan la otra, va arrastrándose porque quiere hablarle de Cristo. Y luego se asoma y dice, este es bautista. Le apuntó a la cartera. Ahí quedó el bautista. Yo cuando vi eso casi lloraba porque así nos tienen a los bautistas. De veras. Quiere darle a un bautista donde le duele la cartera. Los hijos de Dios que amamos debemos de ser como nuestro Dios, generosos. Dice la Biblia que este hombre amó a su prójimo y fue muy, muy generoso. Versículo, ya vamos a acabar, no, versículo número 36. ¿Quién pues de estos tres? Ahí está, lo acorrala a este hombre intérprete de la ley. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue? Lean el 37. Él dijo, el Dios de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién fue el prójimo? Él solo contestó, hermanos. ¿Y notan que no dijo el samaritano? Que pudo haber dicho, el samaritano fue el prójimo. No fue ni el sacerdote ni el levita. El prójimo fue el samaritano. ¿Pero qué dijo? El que usó de misericordia. O sea, hasta se brincó, ¿verdad? ¿Quién era? Porque le dolió.
estaba arrinconado el intérprete, no había dónde hacerse. Y le pregunta, ¿quién de estos fue el prójimo? Y dice, el que usó misericordia. Y fácil, le dice el Señor, bueno, ve, ya estoy bien. El amor a Dios se refleja en que amamos a nuestros hermanos en Cristo, nuestro prójimo, también a los incrédulos. Y cuando hablamos de esto, hermanos, puedo entender y ver en la Escritura y en nuestras vidas que a veces no hay mucha facilidad para nosotros en amar. Me acuerdo, hermanos, bueno, no sé si sea pecado, sí veo televisión, hermanos, no mucho, pero trato de, ¿verdad? Hay cosas que me gustan ahí, pero me acuerdo que estábamos viendo, a mis hijos les gustaba mucho y a mí también, un programa, no sé si a ustedes lo vieron alguna vez, que trata de forja, ¿cómo se llamaba este programa? Desafíos sobre fuego. Son herreros. ¿Nunca lo vieron, hermano? Son herreros que hacen espadas o cosas, ¿verdad? Y muy interesante, a mí me gusta mucho. Es una competencia de 4 personas que son herreros. Pero pasó algo ahí, hermanos, que a mí me dejó pensando muchísimo, porque estaban ahí ellos, y es una competencia a tiempo, ¿verdad? Bajo presión, y tienen que terminar por decir, estaban haciendo un cuchillo, tenían que terminar una hoja. Entonces, 3 de ellos terminan, pero termina uno y ve que le queda tiempo, media hora, y ve a otro que tuvo que volver a empezar de sus competidores. Entonces, viendo que ya había terminado, va y le ayuda. Dice, yo te voy a aprender mientras. Y el otro termina y va y hace lo mismo. Los 3 le ayudan. Entonces, los jueces están mirándose unos a otros y dicen, ¿estos qué? ¿Verdad que traen estos amigos? Es una competencia, ¿verdad? Donde hay una recompensa y todo esto. ¿Por qué se ayudan? Y antes de que empezara todo lo que les iban a decir los jueces, les dice, bueno, yo tengo una pregunta. Dice, ¿por qué ayudaron al otro? Y dice uno de ellos, no, pues es que, dice, yo vi que me quedaba tiempo. Dice, pues lo fui a ayudar. Y luego le preguntan al otro, bueno, ¿tú por qué lo ayudaste? Dice, bueno, sí, es que a mí también me quedó tiempo, pero yo pensé, dije, yo no quiero ganar porque él no terminó. Digo, quiero ganar porque mi trabajo fue mejor que el de él. Entonces ya era un poquito más justificable la respuesta. Pero cuando le preguntan al tercero, dicen, ¿tú por qué lo ayudaste? Le dijo, miren, y los jueces también saben de herrería y todo eso. Ustedes saben, dice que los herreros somos hermanos de profesión. Es más de vocación, decía. Dice, y cuando yo terminé y vi a mi hermano sufrir porque tuvo que volver a empezar, dice, yo no me aguanté. Y se fue a ayudarlo. Porque los herreros, dijo, somos como familia. Y yo quise ayudar a mi hermano de vocación, dijo. Y yo me puse a pensar, si así fuéramos los pastores, los creyentes, los hijos de Dios, nosotros sí somos hermanos en Cristo. Amén. Y si nos ayudáramos los unos a los otros, nos amáramos como Cristo nos amó, creo que sería algo muy bello, hermanos. La Biblia nos enseña que cuando existía esto, en el libro de Hechos dice, estaban todos unánimes, trabajando juntos. En el Antiguo Testamento dice que Nehemías dice que el pueblo salió como un solo hombre. A veces, hermanos, podría estarnos faltando amor entre los creyentes, entre los siervos de Dios. Somos consiervos, hermanos. No debemos buscar ser mejor que mi otro consiervo, no, debemos de buscar amarnos. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo orar por ti? Y cuando haya esa unión, hermanos, creo que estaremos amando a Dios y a nuestro prójimo, como el Señor nos enseña. Son cosas que, repito, sigo batallando, hermanos, pero quiero estar en la lucha y decirle a mi Señor, enséñame a amar como tú amaste, Señor. Amén, hermanos. Vamos ahora. Gracias, bendito Señor, Padre que estás en el cielo. Perdónanos, Señor, porque sin duda siempre pues, estamos luchando con ese tipo de cosas. Batallamos, Señor, muchas veces para tener una actitud correcta en cuanto a consiervos, en cuanto a vecinos, incrédulos y también en cuanto a prójimos, Señor, creyentes.
has enseñado, Padre, que nos has llamado al amor y que tenemos toda la capacidad espiritual para amar, porque te tenemos en nuestro corazón, Señor. Guarda esta unión de pastores, Señor, bendícelos. Que el amor siga fluyendo, creciendo, y que esto redunde en el beneficio de tu obra, Señor, en las iglesias, en los compañerismos y en todo lo que dé gloria a tu nombre. Gracias por mis hermanos, Señor, bendícelos. Si hay alguno por ahí que dice: estoy batallando, mi Señor, para amar a esta persona, estoy batallando para amar a alguien, estoy batallando para compartir con amor la Biblia, Señor, obra en nuestros corazones. Y gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Nos dejamos en tus manos, porque todo te lo pedimos en el nombre y los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Bueno, gracias por los mensajes que han sido de gran bendición y que Dios siga usando al hermano Eli. Antes de dar por terminado el culto, vamos a tener un hermano Campero trae un plan de trabajo en la misión donde está trabajando, donde está colaborando, sirviendo al Señor. Vamos a darle tiempo para que lo presente, mostrando ese amor que acabamos de escuchar. Amén.